Sean todos bendecidos, hermanos. Tal y como les comenté el día de ayer, vamos a continuar hoy con la segunda parte del video que estuvimos conversando acerca de las líneas de tiempo de Dios, que está relacionado directamente con el hombre. Nos interesa muchísimo las líneas de tiempo de Dios. Vamos a escribir aquí. Líneas de tiempo de Dios. Ahora, ¿por qué no le denominamos las líneas de tiempo de los hombres? Bueno, no podemos llamar las líneas de tiempo de los hombres porque a mi criterio es Dios enteramente el que tiene su soberanía para decidir los tiempos en el universo, en los hombres, en la tierra, en los cielos, en los mares, en los principados, potestades y todo. Entonces, cuando hablamos de las líneas de tiempo de Dios, hay una línea de tiempo en la actualidad que se está desarrollando y que es visible a los ojos de las personas o de todos los que estamos observando los tiempos que estamos viviendo. Está relacionado directamente con la manera de actuar de los hombres. Para mí, en la proximidad de una de las revoluciones más grandes de la historia del hombre en contra de su creador. He sostenido desde hace mucho tiempo en las enseñanzas, en el criterio que sostengo que cada vez que Dios envió un juicio, es porque se manifestaron ciertos pecados que se hicieron presentes. Cuando fue el diluvio, se hizo presente el pecado sexual. Dice la palabra de Dios que toda la tierra estaba corrompida, que se había corrompido la carne. Y cuando uno estudia un poco los comentarios de las personas que escriben y uno se va a los diccionarios para entender algunas palabras o frases que son mencionadas, uno encuentra que la corrupción a la que los escritores hacen caso y escriben es el pecado sexual. En los hombres había crecido muchísimo en aquella época. Había bestialismo incluso. Y pues los seres se habían corrompido unos con otros. Dice que la voz del pecado, si lo podemos llamar así, llegó hasta Dios. Dios vio lo que estaba ocurriendo, vio que había maldad en los hombres y trajo destrucción sobre la tierra. Su corazón dice que le pesó mucho haber hecho a los hombres. Cuando ocurrió la catástrofe de Sodoma y Gomorra, el pecado que estuvo presente una vez más fue el pecado sexual. Cuando nosotros en la época que estamos viviendo y estamos observando, vemos la creciente ola de pecado sexual que existe en la sociedad, no sé a qué niveles vamos a llegar, pero es evidente y es obvio que se está viviendo un tiempo contra todo lo que Dios considera que es natural. No lo que los hombres consideran que es natural, sino lo que Dios considera que es natural. Porque las perspectivas humanas para este tiempo han cambiado y lo que Dios creó pues dejó de ser hace mucho tiempo. Entonces, todas las corrientes que estamos viviendo en la actualidad tienen un fin. De acuerdo a Dios, es un juicio que se tiene que dar en determinado momento de la historia. Supónganse ustedes que el hombre está
caminando y se dirige sin que ellos lo sepan totalmente hacia un juicio divino. Las causas de ese juicio son las causas que Dios considera un límite a su misericordia, un límite a su gracia. Es para mí como que el tiempo que el hombre va a llegar a un nivel extremo de pecado. Y cuando el hombre llegue a un nivel extremo de pecado, entonces vendrán los juicios de Dios. Para poder llegar a este juicio, en la actualidad estamos viviendo cambios importantes en la sociedad. Estamos viviendo cambios que no a la iglesia no le gustan y bueno, a mucha gente, no solo la iglesia, usted disculpe, pero hay cambios sociales que se están viniendo que antes no hubiesen sido bien vistos. Y no es que ahora se vean bien, pero el hombre tiene como consigna que son buenos y que se pueden vivir con ellos y que aún dentro de la iglesia Dios debe respetarlos, aduciendo que Dios también tiene esos pensamientos afines a todas estas corrientes. Para que todos estos cambios ocurran, se necesitan cambios, no solo socialmente, sino que se necesitan cambios importantes dentro de las políticas de los países, y eso tendrían que ser leyes, políticas y leyes que permitan que todos estos cambios sociales no solo sean recibidos en la sociedad, impuestos o no, sino que entren en vigencia, cobren vigencia y nadie pueda sancionarlos. Actualmente, muchos de estos cambios que procuran las sociedades modernas están restringidos por leyes en las constituciones de diferentes países. Entonces, lo que la sociedad que empuja todos estos cambios necesita para que esto entre en vigencia es que las políticas y leyes se aprueben a través de cada uno de los países en sus constituciones, en sus leyes civiles y sean por ley impuestas, aunque no le agraden a la sociedad. Estas luchas poco a poco han ido creciendo, han ido evolucionando, han ido tomando forma y han ido tomando fuerza. En Guatemala pienso yo que lo único que hace falta es una revuelta mucho más grande para que muchos movimientos que han intentado hacer cambios en las políticas y leyes de la Constitución de nuestro país entren con toda fuerza y vigencia. Hasta la fecha no han tenido la fuerza suficiente los grupos que promueven estos cambios para que eso se dé a través de los políticos, diputados, jueces, presidentes, leyes, la CC, etcétera, y etcétera. Sin embargo, hay países en donde esto se ha logrado por grandes movimientos, en donde si uno empieza a ver las causas de los movimientos, uno ve que las causas pueden ser justas socialmente. Es decir,
Piense usted que hay situaciones complicadas que se viven a través del abuso de una mujer y hay leyes que se promueven a través de esos abusos, pero se toma el libertinaje y el pecado como ocasión para hacer valer algo que está en el pensamiento de las personas, haciéndose valer de una situación particular. Entonces, el mundo desde hace días ha estado tratando de cambiar las leyes. Hay una documental, eh, creo que se llama La historia del rock and roll, y cuando en México se empezaron a copiar los grandes conciertos de rock que se hacían en los Estados Unidos, hay una canción mexicana que no sé, no conozco el grupo, pero es una tonada que en aquella época resonaba en la mente de los jóvenes y que decía: tenemos el poder, tenemos la voz, tenemos el poder, tenemos el poder. En algunos videos anteriores, hablando de las líneas de tiempo de Dios y los hombres, eh, yo mencioné algo importante y dije en su oportunidad que iba a llegar el día en que no eran los políticos los que iban a proponer los cambios, sino que los políticos solo iban a ser instrumentos de los movimientos masivos y que los movimientos de las masas iban a procurar qué leyes y qué cambios se necesitaban socialmente para poder imponerlos, implantarlos y de esa manera vivir como la gente considera que hay que vivir y que además es bueno. La palabra de Dios nos anticipaba desde hace mucho que llegarían los días en donde los hombres le llamarían a lo malo bueno y viceversa. Y actualmente eso es lo que está ocurriendo. La iglesia ha empezado a ser perseguida porque parece que la iglesia está en un estado atrasado antropológicamente, socialmente, políticamente, y que a la sociedad o a la gente no le cabe que la iglesia se oponga a los cambios sociales que ellos proponen para la convivencia social en la familia, en la educación, en el matrimonio y en otras áreas de la vida. Entonces, nosotros vemos cómo movimientos pequeños se han convertido en movimientos grandes y esos movimientos grandes ahora han llevado presidentes a diferentes países y al llevar presidentes a diferentes países, también con ellos van diputados, también van senadores, también van jueces para asegurarse que los cambios sociales y políticos que ellos necesitan tener se den. Entonces no es de extrañar que lo que estamos viendo en el mundo esté llevando a la iglesia a acorralarse en un rincón sin tener voz, sin tener voto social, porque las grandes masas acusan a la iglesia de haberse quedado muy atrás en respecto a la opinión y al juicio que deben tener las iglesias respecto a la manera de vivir de las personas. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en estos tiempos? Primero, necesitamos educarnos, necesitamos saber de qué se tratan los movimientos sociales, necesitamos estar atentos a la palabra de Dios para no dejarnos engañar, aún de las corrientes que muchos pastores están metiendo dentro de las iglesias que tienen como fin que un día aceptemos todas estas corrientes como parte de la liturgia o como parte de la vida cotidiana de la iglesia. El Señor Jesucristo lo anticipó, el apóstol Pablo anticipó todo lo que viviríamos en estos tiempos, anticipó que llegaría
un tiempo en el que un gobierno mundial iba a decidir cómo debemos vivir, bajo qué parámetros debemos vivir y cómo se debe considerar la sociedad. Sí, hasta la fecha las normas sociales se han regido por una moral y ética cristiana. Eso ha dejado de ser en muchos países ya desde hace algún buen tiempo. Nosotros los creyentes no tenemos por qué estar de moda. Nosotros los creyentes necesitamos mantenernos rectos en la palabra de Dios, que va a tener consecuencias sociales, por supuesto que las va a tener. Va a acarrear una serie de situaciones incómodas, pero está escrito. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, que en las líneas de tiempo de Dios es necesario que llegue un tiempo en el que se forme un gobierno mundial. Y para que se forme un gobierno mundial, pues entonces las piezas de ajedrez deben estar colocadas en su lugar adecuado para que cada uno de los participantes de que forme ese gobierno mundial, pues tenga la voz necesaria para llevar las leyes que este mundo necesita. ¿Para qué? Para que los tiempos de Dios entonces lleguen a un punto en el que el reloj famoso de Dios, algunos dicen que no existe, sí existe, pero si Dios tiene marcada una fecha, es decir, que hay un reloj marcado, es decir, hay una hora, hay un día marcado, es decir, que esto no es una cuestión que saquemos de la manga, simplemente que no sabemos cuándo y exactamente cómo van a ser las cosas, pero nuestros ojos ya están viendo los cambios sociales y políticos. Vamos a ver, políticos. Y aquí voy a introducir algo. Ya no que el hombre necesita, sino que necesita el sistema del anticristo para actuar. Porque si este sistema no llega a los gobiernos, no llega al mundo, pues no hay manera que el régimen del anticristo empiece a gobernar. Entonces se necesita no solo una sociedad con el pensamiento. Mire pues, se necesita el pensamiento. Se necesita, además del pensamiento, se necesita la práctica. Por supuesto, se necesita practicar. Déjeme un segundo. Se necesita practicar. ¿Practicar qué? Practicar el pecado. ¿El pecado de qué? El pecado que lleve a juicio. ¿Por qué? Porque cuando esto se dé, el mundo va a entrar a juicio. Por el momento, si lo que hemos estado viviendo es una preparación para todo lo que vamos a vivir, no nos podemos sorprender que este año todo lo que suceda también sea una preparación para lo que se va a venir y lo que Dios tiene planeado. Lo que nosotros necesitamos hacer es vivir en santidad, vivir cerca de la palabra de Dios y no dejarnos engañar por estas olas y corrientes. A mi esposa yo le he dicho de un predicador famoso que sale en la televisión y ahora sale le vamos a llamar, ¿cómo le llamamos a esta plataforma? Le voy a llamar como en mis tiempos, la videocasetera roja, que ahora emite sus programas en una videocasetera roja. Lleva muchos meses hablando del tema como preparando
a su gente para que aceptemos o acepten las personas todas estas corrientes de pecado que nos van a llevar a juicio. Porque yo repito una vez más, el problema no es que Jesús te reciba en pecado. Jesús quiere recibirte en pecado para cambiar tu pecado y que vivas en santidad. No es lo mismo aceptar una manera de vivir de pecado y dejar que nuestra vida siga viviendo de esa manera. Entonces el mundo ha llegado a un punto en donde no acepta más. Es decir, el mundo no acepta más a la moral cristiana. No la acepta más. Ni porque venga de Dios. No la acepta más. No acepta más que la iglesia le dicte cómo debe comportarse socialmente, cómo debe vivir en familia. El hombre no acepta más la moral cristiana desgastada, y no es que Dios se haya desgastado. Mucho ojo con eso. Dios no se ha desgastado, sino la moral cristiana desgastada porque los mismos males que hay en el mundo están metidos en la iglesia. No fue por gusto, creo yo, que el apóstol Pablo le escribiera 2 cartas a una de las iglesias más desordenadas de la historia, como la iglesia de Corinto, sin mencionar la carta que le escribe a los romanos, que para mi gusto, la carta que le escribe a los romanos es de un contenido mucho más pesado que la carta que le escribe a los corintios, sin hablar de los gálatas, que quizás tendría que ver más con la funcionalidad de la iglesia misma. Entonces, como estamos hablando de las actitudes de los hombres respecto a la iglesia y a su manera de ver las cosas, la iglesia no entra en la ecuación. La iglesia para ellos no entra en la ecuación social. Sin embargo, hay que decir que miles de iglesias alrededor del mundo poco a poco han ido adoptando estos principios sociales, morales, éticos, religiosos que el mundo practica, empuja, predica y los han hecho suyos y se han desvinculado totalmente de la Biblia, pero increíblemente ellos encuentran en la Biblia una teología que les permite creer que están bien. No vamos a discutir eso. Lo único que quiero yo manifestar es que hablando de los tiempos de Dios, de las líneas de tiempo de Dios, estos cambios que estamos viendo hoy de un control social, de qué hablamos, qué predicamos, qué palabras utilizamos en la videocasetera roja o en la libreta azul o en las cartas verdes, el correo verde, sí, el correo verde queda mucho mejor. Lo único que nos dejan claro es que el gobierno mundial ya casi está formado. Es decir, ideas que rigen el mundo. La palabra de Dios expresa que llegaría el día que tendríamos una marca para que nadie pueda comprar ni vender. Yo creo que todavía no es momento de decidir y definir cuál es la marca. Algunos pastores han dicho que ellos creen que no es esto, que no es esto, que sí es esto, que es aquello. Yo creo que en estos tiempos, como yo les he dicho, conforme se vayan desarrollando los tiempos, vamos a ver perfectamente el desenlace de algunas cosas, pero para bien nuestra, cuando eso se dé, nosotros vamos a volar al cielo con Cristo Jesús y vamos a ver desde los cielos toda la tragedia humana de los juicios que se van a ver.
¿Por qué creemos que esto va a ser así? Va a ser así porque así ocurrió para el diluvio. Para el diluvio, lo que Dios hizo fue apartar a los suyos, los apartó. Para el diluvio, a ver, para el diluvio, Dios apartó a los suyos. Así es. Para Sodoma, ¿qué fue lo que sucedió? Pues para Sodoma también Dios apartó, por supuesto, Dios apartó a los suyos. ¿Y qué cree usted que va a ocurrir cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, venga en los juicios? Dios también apartará. Y lo voy a escribir de esta manera porque no ha ocurrido. Ay, aquí tengo un pequeño error. Déjeme ver si me deja corregirlo, que a veces no me deja. Ah, Dios también. Dios también apartará a los suyos. De hecho, la palabra de Dios dice que los reunirá de los cuatro extremos de la tierra para que estén con Él. Si usted observa qué ocurría durante el diluvio, Noé estuvo con una idea durante 100 años. Yo pienso que durante 100 años hubo gente que se le acercó y le dijo, Noé, ¿qué es lo que estás haciendo? Un barco. Y deben de haberle dicho, Noé, pero ese gran barco, ¿cómo lo vas a llevar si el mar está lejos, no tienes ni un río cercano? ¿Qué es lo que intentas hacer? Estás loco. Para el diluvio, usted ve que la esposa de Lot, no, perdón, para Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot, por su incredulidad, voltea a ver para, me imagino, para saber si era cierto o no que Dios iba a hacer lo que iba a hacer. Y para el tiempo de la tribulación, la gente cree que la libreta azul es inofensiva. ¿De verdad la gente cree que estar en la libreta azul es inofensivo? ¿Que no ofende a Dios? ¿Que los propietarios no son tan malos si nos dejan estar, si ellos también son cristianos? Los de la videocasetera roja, no hombre, si ellos no pueden ser tan malos. Los del correo verde, no hombre, ¿cómo es que nos van a espiar y nos van a quitar nuestras conversaciones? Pues es que inicialmente lo que usted firma como políticas, posteriormente van evolucionando las cosas hasta el punto de que ellos tecnológicamente saben quién es usted, sus conversaciones, con quién se reúnen, dónde está, etcétera, 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 etcétera. Solo recuerdo una cita de Jesús que dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre Celestial. Estamos en una época de cambios muy grandes socialmente en donde nos van a tratar de imponer leyes, normas, reglas anticristianas como algo obligatorio. Y si usted y yo no estamos preparados espiritualmente, mentalmente y capacitados para enfrentar las situaciones, podríamos blasfemar y podríamos hacer como Pedro hizo
cuando Jesús fue atrapado. ¿Qué fue lo que Pedro hizo cuando Jesús fue atrapado? Pues le negó y lloró un tiempo. Obviamente en aquel tiempo las condiciones de Pedro eran diferentes, había una oportunidad. Durante la tribulación está muy duro que las personas nos intentemos quedar a una gran tribulación y a un juicio en donde no vamos a poder subsistir. Que nos da pena lo que sucede entre los hermanos, probablemente, pero deberíamos procurar primero nosotros ver hacia nuestro propio ojo, enmendar nuestro propio ojo y posteriormente dar un buen ejemplo para que las generaciones que nos están observando puedan creer que lo que nosotros hablamos acerca de los tiempos de Dios no solo es una realidad, sino que no mentimos, no estamos mintiendo. Es algo que va a suceder, es algo que va a ocurrir. Entonces entro al tema. Mire pues, yo dije que necesitamos un gobierno mundial. Muy bien. Para que ese gobierno mundial funcione, necesita ah, necesita leyes, necesita la gente que ejerza el gobierno, necesita una estructura. Y todo eso es lo que estamos viendo que se está preparando. Leyes, estructuras y gente. No podemos perdernos. No podemos formar parte de una estructura en donde Dios no está, aunque estemos dentro de este mundo. La palabra dice que no somos de este mundo, pero sin embargo vamos a estar adentro del mundo sin pertenecer al mundo. Jesús estuvo dentro de un sistema, pero no pertenecía al sistema. Daniel estuvo dentro de un sistema, pero no pertenecía al sistema. De alguna manera, Dios nos va a proteger de este fuego abrasador que estará rodeándonos por el tiempo que sea necesario. Posiblemente algunos vayan a morir, algunos sean decapitados, algunos sean metidos a las cárceles, etcétera, etcétera. Obviamente eso va a suceder. ¿Por qué digo que va a suceder? Porque ya está sucediendo. En países ya está sucediendo. Países cristianos como el país del norte de las barras y de las estrellas, en donde nunca creímos ver que un sistema anti Dios llegara al gobierno, ahora resulta que tanto el que va a presidir el gobierno como los que van a presidir las cámaras y las leyes, casi todos participan del mismo pensamiento anticristiano. Y somos un país pequeño en donde seguro las leyes que ellos emitan allá nos van a afectar porque van a demandar que nosotros también las tengamos. Países más grandes es obvio que no van a permitir que esto sea así, pero aquí vamos a empezar a ver una guerra de ideas, una guerra de filosofías, una guerra de pensamientos, una guerra que va a atacar la moral y la ética, en donde, ¿por qué no escribo religión? Porque para los hombres la religión es un mal.
No estoy hablando de una relación con Dios. Una relación con Dios piadosa trae buenas cosas, pero esa gente ni siquiera considera que eso es bueno, que la religión, para muchas de esas personas, la religión no debería existir. Entonces, este 2021, no podemos seguir enamorados de este mundo. No podemos seguir enamorados de las tendencias. Así es. De la No podemos seguir enamorados de todo esto, porque esto y mucho más está siendo utilizado como plataforma para corromper el corazón de los hombres. Diariamente sale información para educar a las nuevas generaciones, para cambiar el pensamiento social. Si la iglesia no entra de lleno a pensar en esto, a meditar en esto, vamos a perder grandísimas oportunidades. Apocalipsis capítulo 13 dice lo siguiente: va a llegar un día que va a surgir una bestia, dice, y vi después una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cuerno, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Lo que nosotros normalmente vemos en todo este tipo de cosas es que todo este tipo de cosas blasfema continuamente el nombre de Dios. Y no estoy hablando que esto sea esto, pero esto es parte de esto. Esto es parte de este sistema. Y si no lo queremos ver, iglesia, estamos demasiado ciegos. Dice, esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Usted ve que va a tener un lugar, una autoridad, un trono. Es decir, que todo esto va a estar regido por un gobierno. Hay algo que los gobierna, hay algo que los dirige, pero ellos actualmente creen que es su concupiscencia, es decir, sus deseos, su manera de querer vivir, pero nosotros sabemos que detrás de esto está este personaje que es el que está haciendo que todos los hilos se muevan. ¿Para qué? Para que él pueda gobernar. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Es decir, este sistema, aunque consideremos que podría estar herido, no está herido. La iglesia no hizo y no hará lo suficiente para que este sistema se muera. El único que va a acabar con este sistema es Cristo Jesús cuando Él vuelva. Dice, adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? Y mire pues, los emisarios de Dios que estén sobre la tierra, dice, y a la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios. Dios le permitió. Y se le dio autoridad para hacer que todo lo que quisiera durante 42 meses. Por eso yo digo, se necesita un gobierno, porque sin un gobierno, sin un sistema, entonces piense usted
que a un gobierno se le quiera imponer algo que alguien quiere en otro país, habría una guerra. Pero si todo el mundo ha absorbido totalmente un sistema, ¿qué cree usted que va a ocurrir? Pues el sistema se va a poner en todo el mundo y va a regir en todo el mundo. Y dice, y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Ojo con eso. Además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Hablando de Israel posiblemente. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Antes de la creación del mundo, el libro que le pertenece al Cordero que fue sacrificado. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, lo que yo podría decirte es mantente, porque va a llegar un momento en el que este sistema va a regir sobre todo el mundo, y cuando ustedes vean que hay un sistema que empiece a regir sobre todo el mundo, entonces necesitamos decir Maranata. El rey ya viene. ¿Cuánto tiempo falta? Pues mire lo acelerado que vamos con todas las cosas. Cristianos dándole la espalda a leyes a favor de Dios, cristianos dándole la espalda a otros cristianos, un mundo que pide a gritos que la moral deje de ser lo que era para que pueda gobernar el libertinaje que el mundo desea tener. Este año, preparémonos para la venida de nuestro Señor Jesús. Yo voy a continuar con este tema, ampliándolo en estos días, y voy a ver cómo voy metiendo la información sin mencionar nombres para que usted vaya entendiendo lo que necesitamos saber con nombres, señales, apellidos y todo. ¿Por qué? Porque es necesario que sepamos de quién debemos cuidarnos. Y claro, los más peligrosos, de acuerdo a Jesús, son los que están en la iglesia, los que están vestidos de ovejas, pero su pellejo es totalmente de lobos. Lobos que quieren atraparnos. Hermanos, sean todos bendecidos. Nos seguiremos hablando en unos días. Espero que se encuentre muy bien. Hasta la próxima y pásela excelentemente.